Audiolibros en Latino presenta Hércules Poirot en Asesinato en el campo de golf, escrito por Agatha Christie. Capítulo 8. Un encuentro inesperado. A la mañana siguiente, a hora temprana, estábamos ya en la villa. El hombre de guardia en la puerta no nos cerró ahora el paso. En lugar de esto, nos saludó respetuosamente y entramos en la casa. La doncella Leonia acababa de bajar la escalera y no parecía mal dispuesta a charlar un poco. Poirot preguntó por la salud de Madame Renaud. Leonia movió la cabeza. La pobre señora está terriblemente trastornada. No quiere comer nada, pero nada absolutamente, y está pálida como un espíritu. Viéndola se le parte el corazón a una. No sería yo la que me apenaría así por un hombre que me hubiese engañado con otra mujer. Poirot hizo un gesto afirmativo de simpatía. Lo que dice es muy justo, pero ¿qué quiere usted? El corazón de una mujer enamorada perdonará muchas cosas. Seguramente en los últimos meses debió de haber entre los dos muchas escenas de recriminación. De nuevo, Leonia movió la cabeza. Nunca, señor, nunca he oído a la señora una palabra de protesta, ni siquiera de reproche. Tenía el temperamento y la disposición de un ángel, bien diferente del señor. ¿Monsieur Renaud no tenía el temperamento de un ángel? Lejos de esto, cuando se enfurecía, lo sabía la casa entera. El día en que disputó con Monsieur Jacques, me foi, gritaban tan fuerte que hubieran podido oírlos desde la plaza del mercado. ¿De veras? Dijo Poirot. ¿Y cuándo tuvo lugar esta disputa? Fue cuando Monsieur Jacques iba a salir para París. Le faltó poco para perder el tren. Salió de la biblioteca y recogió la maleta que había dejado en el vestíbulo. El automóvil estaba en el taller de reparaciones y tuvo que correr hasta la estación. Yo estaba quitando el polvo del salón y le vi pasar con una cara blanca, con 2 manchas encarnadas. Estaba irritado de veras. Leonia saboreaba su propia narración. ¿Y a qué se refería la disputa? Esto no lo sé, confesó Leonia. Es cierto que gritaban, pero eran voces tan fuertes y agudas y hablaban tan deprisa que solo una persona que supiera a fondo el inglés hubiera podido entenderlas. Pero el señor estuvo todo el día hecho una furia, imposible tenerle contento. El rumor de una puerta que se cerraba cortó de golpe la locuacidad de Leonia. «¿Y Francisca, que está esperándome?» exclamó, despertándose tardíamente a la conciencia de sus obligaciones. «Esta vieja riñe siempre». «Un momento, mademoiselle. ¿Dónde está el juez de instrucción?» «Han salido a mirar el automóvil en el garage. El señor comisario sospechaba que pudo haber sido utilizado en la noche del crimen». «Vaya una idea», murmuró Poirot al alejarse la muchacha. ¿Va usted a reunirse con ellos? No, esperaré su regreso en el salón. La habitación es fresca en esta mañana calurosa. Aquel modo plácido de tomarse las cosas no me gustaba mucho. Si no tiene inconveniente, dije, y me detuve, vacilando. Ninguno en absoluto. Desea usted también investigar por su propia cuenta, ¿verdad? Bien, me gustaría echar una ojeada a Giraud si es que anda por ahí y ver en qué se ocupa. El zorro humano, murmuró Poirot, recostándose en un cómodo sillón y cerrando los ojos. Muy bien, amigo mío, hasta la vista. Salí por la puerta delantera. Ciertamente hacía calor. Subí por el sendero que habíamos tomado el día anterior, pues me había propuesto examinar también el lugar del crimen. Sin embargo, no me encaminé allí directamente y me interné por la espesura de arbustos para salir al campo de golf, a unos 100 metros de distancia por la derecha. Esta espesura era allí mucho más densa y hube de sostener una verdadera lucha para abrirme camino.
Llegué por fin al campo de deportes por sorpresa y con tal ímpetu que tropecé violentamente con una muchacha que estaba allí en pie, de espalda a los arbustos. No es pues de extrañar que esta joven diese un grito comprimido, pero también yo hube de lanzar una exclamación de sorpresa, porque no era otra que mi amiga del tren, Cenicienta. La sorpresa fue recíproca. —¿Usted? —exclamamos los dos al mismo tiempo. La muchacha se rehizo la primera. —¡Válgame mi abuela! —exclamó—. ¿Qué está usted haciendo aquí? —Si tal es el caso, ¿qué está haciendo usted? —le repliqué. —La última vez que le vi, es decir, anteayer, estaba usted trotando hacia casa, hacia Inglaterra como un buen muchachito. —La última vez que yo le vi a usted —contesté—, estaba trotando a casa con su hermana, como una buena muchachita. Y a propósito, ¿está ya bien su hermana? Mi recompensa fue el brillo de una blanca dentadura. —Qué amable por preguntármelo. Mi hermana está bien, gracias. —¿Está aquí con usted? —Se ha quedado en casa —dijo la picaruela con dignidad. —No creo que tenga una hermana —le dije riendo—, y si la tiene, se llama Harris. —¿Recuerda cómo me llamo yo? —me preguntó con una sonrisa. —Cenicienta. Pero ahora va a decirme su verdadero nombre, ¿verdad? Ella movió la cabeza con una mirada maligna. —¿Ni me dirá siquiera por qué está aquí? —Oh, eso. Supongo que he oído hablar de los miembros de mi profesión que descansan. ¿En los balnearios franceses caros? Baratísimos, si sabe una escogerlos. La miré con atención. De todos modos, usted no tenía la intención de venir aquí cuando la encontré hace 2 días. Todos tenemos nuestras desilusiones, dijo sentenciosamente Cenicienta. Bueno, basta. Le he dicho cuánto le conviene a usted saber. Los niños no deben ser preguntones. Y usted no me ha dicho lo que estaba haciendo aquí. ¿Recuerda que le hablé de un gran amigo mío detective? Siga. Y hasta quizá tenga usted noticia del crimen cometido en la Villa Genevieve. Fijó en mí la mirada. Elevóse su pecho y se dilataron y redondearon sus ojos. ¿No querrá usted decir que interviene en eso? Hice una seña afirmativa. No había duda de que le llevaba ahora muchos tantos de ventaja. Su emoción era clarísima. Por algunos segundos guardó silencio sin dejar de mirarme. Luego inclinó la cabeza con énfasis. Bueno, si esto no es el trueno gordo, lléveme de aquí. Quiero ver todos los horrores. ¿Qué quiere decir? ¿Lo que digo? Caramba con el muchacho. ¿No le comuniqué que me encantan los crímenes? Hace horas que estoy olfateando por ahí. Es una verdadera suerte la que me ha tocado. Vamos, muéstreme todas las vistas. Pero, escuche, espere un momento. No puedo hacer eso. No se permite entrar a nadie. La orden es formal para todos. ¿No son usted y su amigo los peces gordos? Me repugnaba la idea de abandonar mi importante posición. ¿Por qué tiene tanto interés? Le pregunté con débil acento. ¿Y qué desea ver? ¡Oh, todo! El lugar donde ocurrió, y el arma, y el cadáver, y todas las impresiones dactilares y demás cosas así. Nunca hasta ahora había tenido la suerte de encontrarme metida en un asesinato como este. Me durará toda la vida. Me volví a otra parte mareado. ¿A dónde iban a parar las mujeres de nuestros tiempos? La excitación sanguinaria de la muchacha me daba náuseas. «Descienda usted de las nubes», me dijo la dama de pronto, «y no se dé tanta importancia. Cuando le llamaron para esta faena, levantó usted la nariz y dijo que era un asunto repugnante y que no quería intervenir en el mismo». «No, pero...» «Si estuviese usted aquí de vacaciones, ¿no se ocuparía de olfatear como yo? Desde luego que lo haría». «Yo soy un hombre, usted es una mujer». «Usted considera a las mujeres como seres que se suben sobre una silla y chillan cuando ven un ratón. Todo eso es prehistórico, pero me mostrará lo que le pido, ¿verdad? Ya lo ve, esto puede representar para mí una gran diferencia». «¿En qué sentido?» «Están manteniendo fuera a todos los periodistas. Yo podría adelantar muchas noticias a un periódico. Usted no sabe lo que pagan por un poco de información interior». Vacilé. Ella deslizó una mano pequeña y suave entre las mías.
Hágame este favor, sea usted bueno. Capitulé. Secretamente sabía que iba a agradarme el papel de director de escena. Fuimos primero al lugar en que había sido descubierto el cadáver. Había allí un hombre de guardia que, conociéndome de vista, me saludó respetuosamente y no preguntó nada acerca de mi compañera, considerando quizá que yo respondía por ella. Le expliqué a Cenicienta cómo se había hecho el descubrimiento y ella escuchó con atención, dirigiéndome a veces alguna pregunta inteligente. Luego volvimos nuestros pasos en dirección a la villa. Y yo me adelantaba con alguna cautela, pues para decir la verdad no tenía el menor deseo de encontrar a nadie. Llevé a la muchacha a través de los arbustos que daban la vuelta a la parte posterior de la casa, hacia el emplazamiento del pequeño cobertizo. Recordaba que, después de cerrarlo, en la tarde anterior, Vex había dado a guardar la llave al agente de policía Marchó, diciéndole: «Para el caso de que Monsieur Giraud la pida mientras estamos arriba». Pensé que era muy probable que, después de usarla, el detective de la Sûreté se la hubiese devuelto a Marchó. Dejando a la muchacha entre la maleza, en sitio poco visible, entré en la casa. Marchó estaba de guardia, fuera de la puerta del salón. Llegaba del interior un murmullo de voces. «¿Desea ver a Monsieur Tet?», me preguntó. «Está dentro, interrogando de nuevo a Francesca». «No», le contesté apresuradamente, «no le necesito, pero me gustaría mucho tener la llave del cobertizo de ahí fuera, si no va contra el reglamento». «Desde luego, señor», dijo sacándola. «Aquí la tiene. Hay órdenes de Monsieur Tet para que se le den a usted todas las facilidades. Tenga únicamente la bondad de devolvérmela cuando haya terminado». «Naturalmente». Sentí un estremecimiento de satisfacción al comprobar que, a lo menos a los ojos de Marchó, tenía yo la misma importancia que Poirot. La muchacha me esperaba y lanzó una exclamación de alegría al ver la llave en mis manos. «¿Es decir, que la ha obtenido?» «Por supuesto», dije con frialdad. «Comprenda de todos modos que estoy cometiendo una grave irregularidad». «Se ha portado usted como un ángel y no lo olvidaré. Vamos allá. Desde la casa no pueden vernos, ¿verdad?» «Espere un momento», dije deteniendo su impaciente impulso. «No voy a oponerme si en realidad quiere entrar allí, pero ¿quiere entrar? Ha visto la sepultura y el campo de golf y está informada de todos los detalles del caso. ¿No le basta con esto? Ya puede comprender que la escena va a resultar horripilante y algo desagradable». Me miró por un momento con una expresión que no pude entender bien. Luego se echó a reír. «¡Vengan los horrores!», dijo. «¡Vamos allá!». Llegamos a la puerta del cobertizo en silencio. La abrí y pasé al interior. Me acerqué al cadáver y retiré la sábana con cuidado, como lo había hecho Bex en la tarde anterior. De los labios de la muchacha se escapó un pequeño sonido entrecortado y me volví para mirarla. En su rostro se pintaba ahora el horror, y la alegre animación anterior se había apagado por completo. No había querido escuchar mi consejo y ahora recibía el castigo correspondiente. Me sentí singularmente despiadado con ella. Lentamente volví el cadáver. «Ya lo ve», dije. Fue acuchillado por la espalda. Su voz apenas sonaba al decir «¿Con qué?». Con la cabeza le indiqué el jarro de cristal. «Con esta daga». De pronto, la muchacha se tambaleó y cayó al suelo encogida. Corrí a auxiliarla. «Le faltan fuerzas. Vamos fuera de aquí. Esto ha sido demasiado para usted». «¡Agua!», murmuró. «¡Pronto! ¡Agua!». Dejándola, corrí a la casa. Por fortuna nadie del servicio andaba por allí, y sin ser observado, pude procurarme un vaso de agua, a la que añadí unas cuantas gotas de brandy de un frasco del bolsillo. A los pocos minutos estaba de regreso. La joven continuaba echada como lo había dejado, pero algunos sorbos del agua con brandy la hicieron revivir de un modo maravilloso. «¡Sáqueme de aquí! ¡Oh, pronto! ¡Pronto!», exclamó estremeciéndose. Sosteniéndola con un brazo, la conduje al aire libre y tiré de la puerta tras ella. Lanzó entonces un profundo suspiro. «Esto es mejor. ¡Oh, era horrible! ¿Cómo ha podido dejarme entrar allí?». Encontré estas palabras tan femeninas que no pude evitar una sonrisa. Secretamente no me desagradaba su colapso. Esto demostraba que no estaba tan endurecida como yo le había creído.
Después de todo, era poco más que una niña, y su curiosidad había sido probablemente un efecto de pensar poco las cosas. «Ya sabe que he hecho lo que he podido para detenerla», le dije con suavidad. «Así le supongo. Bien, adiós». «Escuche, no puede usted alejarse de este modo, enteramente sola. No se encuentra en estado de hacerlo. Insisto en acompañarla hasta Merlinville». «Oh, no, no, no. Me encuentro ahora perfectamente». «¿Y si volviese a desmayarse?» «No, debo acompañarla». Pero a esto se opuso ella con la mayor energía. No obstante, al final conseguí que me permitiese escoltarla hasta las afueras de la población. Volvimos sobre lo andado en nuestro anterior camino, pasando de nuevo por delante de la tumba y dando un rodeo hacia la carretera. Llegados a las primeras tiendas, ella se detuvo y me tendió la mano. «Adiós, y muchas gracias por haber venido conmigo». «¿Está usted segura de encontrarse bien?» «Enteramente, gracias. Espero que no tendrá dificultades por haberme mostrado todas estas cosas». En tono ligero, rechacé la idea. «Bien, adiós». «Hasta la vista», repliqué. «Si ahora está aquí, volveremos a vernos». Me dirigió una sonrisa brillante. «Eso es. Hasta la vista, entonces». «Espere un momento. No me ha dado sus señas». «Oh, me alojo en el Hotel du Phare. Un establecimiento pequeño, pero muy bien atendido. Venga a verme mañana». «Así lo haré», le contesté con innecesaria vehemencia. La observé hasta que se perdió de vista y regresé a la villa. Recordé entonces que no había vuelto a cerrar la puerta del cobertizo. Por fortuna, nadie había advertido el descuido. Di pues vuelta a la llave y se la devolví a la gente. Cuando lo hacía, se me ocurrió de pronto que, aunque la Cenicienta me había dado sus señas, yo continuaba sin saber su nombre. Capítulo 9. Giraud encuentra algunos indicios. Encontré en el salón a Autet, muy ocupado en el interrogatorio de Augusto, el viejo jardinero. Poirot y el comisario, que se hallaban presentes, me acogieron, respectivamente, con una sonrisa y una cortés inclinación de cabeza. Sin hacer ruido, fui a sentarme. El magistrado era inteligente y meticuloso en extremo, pero no lograba obtener información alguna importante. Augusto admitió que eran suyos aquellos guantes de jardinero. Se los ponía cuando tenía que manejar cierta especie de prímula que resultaba venenosa para algunas personas. No podía recordar cuándo los había usado la última vez. Ciertamente no los había encontrado a faltar. ¿Dónde los guardaba? Unas veces en un sitio y otras veces en otro. La azada se encontraba por lo general en el pequeño cobertizo de las herramientas. ¿Estaba cerrado? Naturalmente que estaba cerrado. ¿Dónde se guardaba la llave? Parbleu, se dejaba en la puerta, eso por supuesto. No había ningún objeto de valor que robar. ¿Quién hubiera esperado una partida de bandidos o asesinos? Tales cosas no ocurrían en los tiempos de la señora vizcondesa. A una indicación de Autet de que había terminado con él, el viejo se retiró refunfuñando hasta el último momento. Había recordado yo la inexplicable insistencia de Poirot acerca de las huellas de pisadas en los cuadros del jardín, y examinando a Augusto con gran atención mientras contestaba el interrogatorio. O no tenía nada que ver con el crimen, o era un actor consumado. De repente, cuando iba ya a atravesar la puerta, se me ocurrió una idea. «Dispénseme, Autet», exclamé, «pero ¿me permitiría que le hiciese una pregunta?» «Desde luego, caballero». Así animado, me volví hacia Augusto. «¿Dónde guarda usted sus botas?» «¿En mis pies?», gruñó el viejo. «¿Qué más?» «¿Pero cuando se va a dormir por la noche?» «Debajo de la cama». «¿Pero quién las limpia?» «Nadie. ¿Por qué habían de limpiarlas? ¿Acaso me voy por ahí de paseo como un muchacho? El domingo me pongo las botas de los domingos, pero fuera de este caso...» Y encogió los hombros. Moví la cabeza desalentado. «Bien, bien», dijo el magistrado. «No adelantamos mucho. Sin duda, estaremos detenidos hasta que nos contesten de Santiago. ¿Ha visto a alguien a Giraud? Lo cierto es que no usa mucha cortesía. Tengo grandes tentaciones de enviar a buscarle y... no tendrá que enviar muy lejos». Aquella voz tranquila me sobresaltó. Desde fuera, Giraud estaba mirándonos por la ventana abierta. De un salto entró en la habitación y se adelantó hasta la mesa. «Aquí estoy a su servicio. Acepte mis excusas por no haberme presentado antes». «Nada de eso, contestó el magistrado, algo confuso.
Por supuesto, no soy más que un detective, continuó el otro. No sé nada de interrogatorios. Si yo dirigiese uno de ellos, me sentiría inclinado a hacerlo sin tener una ventana abierta. Cualquiera puede desde el otro lado escuchar todo lo que pasa, pero no importa. El rostro de Utet se encendió con una expresión iracunda. Evidentemente no iban a ser cordiales las relaciones entre el juez de instrucción y el detective encargado del caso. Habían chocado el uno con el otro desde el principio. Quizá hubiera ocurrido lo mismo en cualquiera otra circunstancia. Para Giraud, todos los jueces de instrucción estaban locos, y para Utet, que se lo tomaba a sí mismo en serio, las maneras despreocupadas del detective de París no podían dejar de ser ofensivas. Bien, Giraud, dijo el magistrado con cierta dureza. Sin duda ha dado usted un empleo maravilloso a su tiempo. Tiene usted ya los nombres de los asesinos, ¿verdad? Y ese mismo lugar exacto en que se encuentran en este momento. Imperturbable ante aquella ironía, replicó: «Sé por lo menos de dónde vinieron». Y sacó del bolsillo 2 pequeños objetos que depositó sobre la mesa. Todos nos apiñamos a su alrededor. Los objetos eran muy sencillos: la colilla de un cigarrillo y una cerilla no encendida. El detective giró sobre sí mismo, poniéndose de cara a Poirot. «¿Qué ve usted aquí?», preguntó. Su tono tenía algo de brutal y me encendió las mejillas. No obstante, Poirot permaneció impasible y encogió los hombros. «Un cigarrillo y una cerilla». «¿Y qué le dice esto a usted?». Poirot extendió las manos. «No me dice nada». «Ah», exclamó Giraud con acento de satisfacción. «No ha estudiado usted estas cosas. No se trata de una cerilla ordinaria, por lo menos en este país. Es una cerilla bastante corriente en América del Sur. Por fortuna, no ha sido encendida. En otro caso, podríamos no haberla reconocido. Evidentemente, uno de los hombres tiró su cigarrillo y encendió otro, habiéndosele escapado una cerilla en la caja al hacerlo». «¿Y la otra cerilla?», preguntó Poirot. «¿Qué cerilla?». «La que encendió para el otro cigarrillo. ¿La ha encontrado también?». «No». «Quizá no ha buscado usted muy a fondo». «¿Que no he buscado a fondo?». Por un momento pareció como si el detective fuese a estallar, pero con un esfuerzo se dominó. «Veo que le gusta a usted bromear, Poirot, pero en todo caso con cerilla o sin ella, la colilla del cigarrillo basta. Es un cigarrillo sudamericano con papel pectoral de regaliz». Poirot se inclinó. El comisario tomó la palabra. «El cigarrillo y la cerilla pueden haber pertenecido a Renaud. Recuerde que no hace más de 2 años que volvió de América del Sur». «No», replicó el otro con acento confiado. «He registrado ya los enseres de Renaud. Los cigarrillos que fumaba y las cerillas que usaba eran enteramente distintos». «¿No encuentra usted extraño que estos desconocidos viniesen sin un arma, guantes ni azada y que encontrasen todas estas cosas tan oportunamente?», preguntó Hércules Poirot. «Sin duda es extraño», contestó Giraud, después de sonreír con expresión de superioridad. «Realmente, sin la hipótesis que yo sostengo, sería inexplicable para todos nosotros». «Ajá», dijo Ted, «un cómplice dentro de casa». «O fuera de ella», añadió Giraud con una sonrisa peculiar. «Pero alguien debió de abrirles la puerta. No podemos admitir que por un golpe de suerte sin igual la encontrasen entreabierta para darles paso». La puerta fue abierta para darles paso, pero también podía abrirse desde afuera por alguien que tuviese una llave. «¿Pero quién tenía una llave?». Giraud encogió los hombros. «En cuanto a esto, nadie que la posea va a admitirlo si lo puede evitar, pero varias personas podían haberla tenido. Por ejemplo, el hijo, Jacques Renaud. Es cierto que está camino de América del Sur, pero podía haberla perdido o podían habérsela robado. Hay también el jardinero, que vive aquí desde hace muchos años. Una de las sirvientas jóvenes puede tener un novio. Es fácil tomar la impresión de una llave y hacer otra igual. Hay muchas posibilidades. Hay además otra persona que me parece tener grandes probabilidades de poseerla». «¿Quién?». «Madame Duvrel», contestó el detective. Saltó el magistrado. «Estaba usted informado de esto, ¿verdad?». «Yo estoy informado de todo», contestó Giraud imperturbable. «Hay una cosa de la que podría jurar que no está informado», dijo Ted,
Encantado de poder hacer gala de un conocimiento superior y sin más ceremonia detalló la historia de la misteriosa visitante de la noche anterior. Mencionó también el cheque extendido a nombre de Duvin y entregó por último la carta firmada Bella. Todo muy interesante, pero esto no afecta a mi hipótesis. ¿Y su hipótesis es? De momento prefiero no exponerla. Recuerde que no he hecho más que comenzar mis investigaciones. Explíqueme una cosa, Giraud, pidió Poirot de repente. Su hipótesis admite que la puerta fuese hallada abierta. No justifica el hecho de que fuese dejada abierta. ¿No hubiera sido natural que la cerrasen al marcharse? Si un agente de policía hubiese acertado a pasar por allí, como se hace a veces para ver si todo anda bien, hubieran podido ser descubiertos y acaso detenidos inmediatamente. Bah, se olvidaron de cerrarla, fue un error, y lo reconozco. Entonces, con sorpresa por mi parte, Poirot pronunció casi las mismas palabras que le había dirigido a Bex en la tarde anterior. No estoy de acuerdo con usted. La puerta fue dejada abierta deliberadamente o por necesidad, y cualquier hipótesis que no admita este hecho está destinada a resultar falsa. Todos miramos al hombrecillo llenos de asombro. La confesión de ignorancia que se le había sacado a propósito del cigarrillo y de la cerilla parecía adecuada para humillarle, pero allí estaba, tan satisfecho de sí mismo como siempre, enseñando su oficio a Giraud sin un temblor. El detective se retorció el bigote, mirando a mi amigo con expresión zumbona. No está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bueno, ¿qué le llama particularmente la atención en este caso? Déjenos saber su opinión. Una cosa me parece significativa. Dígame, Giraud, ¿no le ha sorprendido en este caso algo que le pareciese familiar? ¿No le recuerda nada? ¿Familiar? ¿Que me recuerde algo? No puedo decirlo de repente, aunque me parece que no. Se equivoca, dijo Poirot tranquilamente. Se había cometido ya un crimen enteramente parecido. ¿Cuándo? ¿Dónde? Esto, por desgracia, no puedo recordarlo de momento, pero lo recordaré. Había esperado que usted pudiera ayudarme. Giraud dejó oír un resoplido de incredulidad. Ha habido muchos casos de hombres enmascarados. No puedo recordar los detalles de todos ellos. Todos los crímenes se parecen, más o menos, unos a otros. Existe lo que puede llamarse el toque individual. Y adoptando de pronto su actitud de conferenciante, Poirot se dirigió a nosotros colectivamente. Estoy ahora hablándoles a ustedes de la psicología del crimen. Giraud sabe perfectamente que cada criminal tiene su método particular y que cuando está llamado a investigar, por ejemplo, un caso de robo con escaló, puede la policía muchas veces figurarse quién es el autor, sencillamente por los métodos que ha usado. Jup, le diría a usted lo mismo, Hastings. El hombre es un animal sin originalidad dentro de la ley de su respetable vida diaria y sin originalidad fuera de la ley. Si un hombre comete un crimen, cualquier otro crimen que cometa será muy parecido al primero. El asesino inglés que se deshacía de sus sucesivas esposas ahogándolas en sus baños es un ejemplo adecuado. Si hubiese variado sus métodos, no habría sido descubierto aún, pero obedeció a las reglas ordinarias de la naturaleza humana, pensando que lo que le había salido bien una vez, le saldría bien otras, y hubo de pagar la pena de su falta de originalidad. ¿Y la moraleja de todo esto?, preguntó Giraud en son de mofa. Que cuando tiene usted dos crímenes enteramente semejantes en cuanto al plan y en cuanto a la ejecución, encuentra el mismo cerebro tras los dos. Estoy buscando este cerebro, Giraud, y lo encontraré. Tenemos aquí una verdadera pista, una pista psicológica. Usted puede estar muy ilustrado en cuanto a cigarrillos y cerillas, Giraud, pero yo, Hércules Poirot, conozco el entendimiento humano. Giraud se quedó singularmente impasible. Para su gobierno, continuó Poirot, le llamaré la atención sobre un hecho del que puede no estar informado. Al día siguiente al de la tragedia, el reloj de pulsera de Madame Renaud había adelantado 2 horas. Giraud abrió mucho los ojos.
¿Acostumbraba adelantarse este reloj? En realidad, así me lo dicen. Entonces no hay dificultad. Como quiera que sea, 2 horas son mucho tiempo, observó Poirot con suavidad. Hay además el detalle de las huellas de pisadas en el arriete del jardín. Diciendo esto, indicó con la cabeza la ventana abierta. Giraud la alcanzó en 2 zancadas y miró hacia afuera. «¿No veo esas huellas?» «No», asintió Poirot enderezando un montón de libros sobre la mesa. «No las hay». Por un momento, una ira homicida oscureció el rostro de Giraud, que dio 2 largos pasos en la dirección del hombrecillo que le atormentaba, pero en aquel instante fue abierta la puerta del salón y Marchot anunció: «El secretario, Monsieur Stonor, acaba de llegar de Inglaterra. ¿Puede pasar?» Capítulo 10. Gabriel Stonor. El hombre que entró en la habitación ofrecía una figura impresionante. Muy alto, atlético y bien proporcionado, y con el rostro y el cuello bronceados, dominaba a las personas allí reunidas. A su lado, el mismo Giraud parecía anémico. Cuando le reconocí mejor, me di cuenta de que Gabriel Stonor tenía una personalidad desusada. Era inglés de nacimiento y había recorrido todo el mundo. Había cazado fieras en África y viajado por Corea. Había tenido un rancho en California y comerciado en las islas de los mares del sur. Su mirada inefable se fijó en Utet. «¿El señor juez de instrucción encargado del caso? Tengo mucho gusto en verle. Es este un asunto terrible. ¿Cómo está Madame Renaud? ¿Lo resiste bien? Esta desgracia habrá causado una horrible impresión». «Terrible, terrible», accedió Utet. «Permítame que le presente a Monsieur Bex, nuestro comisario de policía, y a Monsieur Giraud de la Sûreté. Este caballero es Monsieur Hércules Poirot. Monsieur Renaud le envió a buscar, pero llegó demasiado tarde para poder hacer algo que evitase la tragedia. Un amigo de Monsieur Poirot, el capitán Hastings». Stonor miró a Poirot con algún interés. «¿Le envió a buscar?» «Entonces, ¿no sabía usted que Monsieur Renaud pensaba en llamar a un detective?», preguntó Bex interviniendo. «No, no lo sabía, pero no me sorprende poco ni mucho». «¿Por qué?» «Porque el pobre señor estaba azarado. No sé de qué se trataba, no me había hecho ninguna confidencia, no estábamos en estos términos, pero azarado sí lo estaba, y de mala manera». Dijo Utet, «pero ¿no tiene usted idea de la causa?» «Así acabo de decirlo, señor». «Excúseme, Monsieur Stonor, pero debemos comenzar con algunas formalidades. ¿Se llama usted?» «Gabriel Stonor». «¿Cuánto tiempo hacía que era usted secretario de Monsieur Renaud?» «Unos 2 años, desde que regresó de América del Sur. Le conocí por mediación de un amigo común, y él me ofreció el cargo. Y era un amo extraordinariamente bueno». «¿Hablaba mucho con usted sobre su vida en América del Sur?» «Sí, bastante». «¿Sabe si estuvo alguna vez en Santiago de Chile?» «Varias veces, por lo que creo». ¿No mencionaba nunca algún incidente especial ocurrido allí? ¿Algo que hubiera podido provocar alguna venganza contra él?» «Nunca». ¿Habló de algún secreto que hubiera conocido mientras estaba allí?» «No, que yo recuerde. Pero con todo esto, lo cierto es que había algún misterio en su vida. Por ejemplo, nunca le oí hablar de su infancia ni de ningún incidente anterior a su llegada a América del Sur. Creo que era francés, canadiense de nacimiento, pero nunca aludía a su vida en el Canadá. Sabía cerrarse como una almeja, si esto le convenía». «Es decir, que dentro de lo que usted sabe, no tenía enemigos, y no puede darnos el rastro de ningún secreto por cuya posesión hubiera podido ser asesinado». «Así es». «Monsieur Stonor, ¿ha oído usted alguna vez el nombre de Duveen en relación con Monsieur Renaud?» «Duveen», pronunció intentando despertar sus recuerdos. «No creo haberlo oído, y sin embargo me parece conocerlo». «¿Conoce usted a una dama, una amiga de Monsieur Renaud, cuyo nombre de pila es Bella?» De nuevo movió la cabeza Stonor. «Bella Duveen. ¿Es este el nombre completo? No es curioso. Estoy seguro de conocerlo. Pero de momento no puedo recordar con qué se relaciona». El magistrado tosió. «Usted comprende, Monsieur Stonor, que el caso es este. No debe haber reservas. Podría usted quizá por un sentimiento de consideración a Madame Renaud, a la que, según tengo entendido, profesa usted gran estimación y afecto,
y en realidad lo merece. Y Otet, ligeramente embrollado en su frase, repitió: «No debe haber reservas, en absoluto». Stonor le miró y apareció en sus ojos un destello de comprensión. «No le entiendo bien», dijo con tono amable. «¿Qué tiene que ver con esto, Madame Renaud? Tengo un inmenso respeto y afecto por esta dama. Es un carácter verdaderamente admirable y poco frecuente, pero no acierto a ver cómo pudiera afectarla mi reserva o mi falta de reserva». ¿Y si esta bella Duvin resultase haber sido algo más que una amiga para su esposo? «Ah», saltó Stonor, «ahora sí le entiendo, pero apuesto a lo que usted quiera a que está equivocado. El buen señor jamás miraba unas enaguas. Adoraba sencillamente a su propia esposa. Eran la pareja más unida que he conocido». Otet movió la cabeza con suavidad. «Monsieur Stonor, tenemos una prueba definitiva. Una carta amorosa escrita por esta bella a Monsieur Renaud acusándole de haberse cansado de ella. Además, tenemos otras pruebas de que en la fecha de su muerte sostenía una intriga con una francesa, una tal Madame Duvril, que tiene arrendada la villa inmediata». Los párpados del secretario se contrajeron. «Espere, señor juez, están ustedes ladrando a la luna. Yo conocía bien a Pablo Renaud. Lo que acababa usted de decir es radicalmente imposible. ¿Hay alguna otra explicación?». El magistrado encogió los hombros. «¿Qué otra explicación puede haber?». «¿Qué le hace usted pensar que se trata de una intriga amorosa?». Madame Duvril tenía la costumbre de visitarle aquí por las noches. Por otra parte, desde que Monsieur Renaud vino a la Villa Genevieve, Madame Duvril ha ingresado en el banco cantidades importantes en billetes. El importe total alcanza a 4.000 libras de su moneda inglesa. «Me figuro que esto es verdad», dijo tranquilamente. «Yo le he transmitido estas sumas en billetes por orden suya, pero esto no era una intriga». «¿Qué otra cosa podría ser?». «¡Un chantaje!», declaró Stonor con energía, dando un manotazo sobre la mesa. «Eso era, y no otra cosa». «Ah», exclamó el magistrado, impresionado a su pesar. «Un chantaje», repitió Stonor. «Estaba sangrando al pobre señor, y a grandes dosis. 4.000 libras en un par de meses. Canastos. Le he dicho hace un momento que había algún misterio en la vida de Renaud. Evidentemente, esta Madame Duvril lo conocía bastante para apretar el tornillo». «Es posible», exclamó el comisario excitado. «Decididamente es posible». «¿Posible?», gritó Stonor. «¿Es seguro? Dígame, ¿han preguntado a Madame Renaud acerca de esta aventurilla amorosa de que me hablan?» «No, señor. No queríamos ocasionarle ninguna angustia que razonablemente pudiera evitársele». «¡Angustia! Pero si se reiría de ustedes. Le digo que ella y Renaud eran la pareja modelo entre 100. «Ah, esto me recuerda a otra cuestión», dijo Otet. «¿Le había confiado a usted algo Renaud acerca de las disposiciones tomadas en su testamento?» «Lo conozco bien. Me encargó que se lo llevara a los abogados cuando lo tuvo redactado. Puedo darles los nombres de estos señores, si quieren verlo. Lo tenían allí. Muy sencillo. La mitad de los bienes a su esposa, en fideicomiso. La otra mitad a su hijo. Algunos legados. Me parece que a mí me dejaba 1.000 libras. «¿En qué fecha se hizo este testamento?» «Oh, hace cosa de año y medio». «¿Le sorprendería a usted mucho, Monsieur Stonor, saber que Renaud hizo otro testamento dentro de la pasada quincena?» Era evidente que la noticia sorprendió al secretario. «No tenía idea de esto. ¿En qué forma?» «Su esposa queda heredera libre de toda su vasta fortuna. No hace mención de su hijo». Stonor dejó oír un largo silbido. «Esto me parece algo duro para el muchacho. Su madre le adora, por supuesto, pero ante el mundo hace el efecto de falta de confianza por parte de su padre. Resultará humillante para el chico. No obstante, todo ello viene a demostrar lo que les he dicho a ustedes, que Renaud y su esposa vivían en perfecta unión». En efecto, dijo Tet. «Es posible que tengamos que revisar nuestras ideas en varios puntos. Ya hemos cablegrafiado Santiago de Chile y esperamos la contestación de un momento a otro. Es muy probable que todo quede entonces perfectamente aclarado».
Por otra parte, si su indicación de chantaje es acertada, Madame Duvril debe de hallarse en situación de darnos información importante. Poirot intervino entonces para hacer una observación. Monsieur Stoner, ¿hacía tiempo que el chofer inglés, Masters, estaba al servicio de Monsieur Renault? Más de un año. ¿Tiene usted idea de que hubiera estado alguna vez en América del Sur? Estoy enteramente seguro de que no. Antes de servir a Renault, estuvo algunos años en Gloucestershire con varias personas a las que conozco. ¿Podría usted en realidad responder de que está por encima de toda sospecha? ¡Absolutamente! Poirot pareció algo desanimado. El magistrado, entretanto, había llamado a Marchot. Con mis saludos a Madame Renault, dígale que desearía hablar con ella unos minutos. Ruéguele que no se moleste. Yo iré a verle arriba. Marchot saludó y desapareció. Esperamos por espacio de algunos minutos y, con sorpresa de nuestra parte, abrióse la puerta y entró en la habitación Madame Renault, vestida de luto y mortalmente pálida. Autet adelantó una silla, formulando enérgicas protestas, y ella le dio las gracias con una sonrisa. Stoner sostenía una de las manos de ella con elocuente expresión de simpatía. Era claro que le faltaban las palabras. Madame Renault se volvió hacia Autet. ¿Deseaba usted preguntarme alguna cosa? Con su permiso, señora. Tengo entendido que su esposo era francés canadiense de nacimiento. ¿Puede decirme algo de su juventud y educación? Ella movió la cabeza. Mi esposo fue siempre muy reticente en lo que se refería a sí mismo, señor. Sé que vino del noroeste, pero me figuro que su infancia fue desgraciada, pues nunca le gustaba hablar de esa época. Hemos vivido nuestra vida enteramente en el presente y en el futuro. ¿Había algún misterio en su vida pasada? Madame Renault sonrió un poco y movió la cabeza. Nada que fuese tan romántico, señor juez. Autet sonrió también. Cierto, no debemos consentir en ponernos melodramáticos. Hay otra cosa. Y vaciló. Stoner intervino entonces impetuosamente. Se han metido en la cabeza una idea extraordinaria, Madame Renault. Imaginan ahora que Monsieur Renault sostenía unos galanteos con Madame Duvril, que según parece vive en la puerta inmediata. Encendiéronse las mejillas de Madame Renault, que levantó la cabeza y se mordió luego el labio con el rostro tembloroso. Lleno de asombro, Stoner se quedó mirándola, pero Bex se inclinó hacia adelante y dijo con tono suave: «Sentimos causarle pena, señora, pero ¿tiene usted alguna razón para creer que Madame Duvril era la amiga de su esposo?» Con un sollozo de angustia, Madame Renault se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se agitaron convulsivamente. Por fin levantó la cabeza y dijo con voz entrecortada: «Puede haberlo sido». Nunca en toda mi vida he visto nada parecido a la estupefacción que se pintó en el rostro de Stoner. El secretario se quedó enteramente desconcertado. Capítulo 11. Jacques Renault. Me sería imposible decir qué curso hubiera tomado la conversación, pues en aquel momento se abrió la puerta con violencia y se precipitó en la habitación un hombre joven. Por un breve instante tuve la sensación pavorosa de que había vuelto a la vida el muerto. Luego me di cuenta de que en su oscura cabeza no había ningún reflejo gris y que, en realidad, no era más que un muchacho el que, con tan poca ceremonia, se había reunido con nosotros. Este muchacho se dirigió a Madame Renault tan impetuosamente que no prestó atención a la presencia de las otras personas. «¡Madre! ¡Jack!» Y con un grito ella le estrechó en sus brazos. «¡Hijo querido! ¿Pero qué te trae aquí? ¿No debías salir de Cherburgo en el Ansora hace 2 días?» Luego, recordando de pronto la presencia de los demás, se volvió con cierta dignidad. «Mi hijo, señores». «Ajá», exclamó Autet, correspondiendo a la reverencia del joven. «Es decir que no partió usted en el Ansora». «No, señor, ya iba a explicarlo. El Ansora retrasó su salida 24 horas a causa de una avería de la máquina. Yo iba a salir anoche, en lugar de anteanoche, pero, habiendo comprado un diario de la tarde, encontré en él el relato de la horrible tragedia que hemos tenido».
y su voz se quebró mientras sacudían las lágrimas a sus ojos. ¡Pobre padre mío! ¡Pobre padre mío! Mirándole como una persona que sueña, Madame Renaud repitió: «Es decir, que no partiste», y con un gesto de fatiga infinita murmuró como para sí misma: «Después de todo, esto no tiene importancia ahora». «Siéntese, Monsieur Renaud, se lo ruego», dijo Autet indicando una silla. «Le doy la seguridad de mi profunda simpatía. Debe usted de haber sufrido una impresión terrible al conocer la noticia de este modo. Sin embargo, ha sido mucha suerte que no pudiera partir. Tengo la esperanza de que podrá darnos la información que necesitamos para aclarar este misterio». «Estoy a su disposición. Hágame las preguntas que desee». «Para empezar, tengo entendido que este viaje lo emprendió usted por voluntad de su padre». «Exactamente, señor. Recibí un telegrama en el que me ordenaba continuar sin demora hasta Buenos Aires y desde allí por los Andes a Valparaíso y a Santiago». «Ah, ¿y el objeto de este viaje?» «No tengo idea». «¿Cómo?» «No, vea el telegrama». El magistrado lo tomó y leyó en voz alta: «Continúa inmediatamente. Cherburgo embarca Anzora, zarpa Buenos Aires. Último destino, Santiago. Te esperan nuevas instrucciones. Buenos Aires, no fracases. Asunto de la mayor importancia. Renaud». ¿Y no había habido correspondencia anterior sobre el asunto? Jacques Renaud movió la cabeza. «No tengo más indicio que este. Sabía, por supuesto, que, habiendo vivido allí tanto tiempo, mi padre tenía necesariamente muchos intereses en América del Sur, pero nunca había hablado de enviarme a mí a aquel país». «Usted habrá pasado, como es natural, mucho tiempo en América del Sur, Monsieur Renaud». «Estuve allí en mi infancia, pero me eduqué y pasé la mayor parte de mis vacaciones en Inglaterra, de suerte que, en realidad, conozco de América del Sur mucho menos de lo que podría suponerse. Ya lo ven ustedes, cuando empezó la guerra tenía yo 17 años. «Sirvió en la aviación inglesa, ¿verdad?» «Sí, señor». Autet hizo un signo afirmativo y continuó su interrogatorio, ahora conforme a los datos bien conocidos. Contestándolo, Jacques Renaud manifestó claramente que no sabía nada de ninguna enemistad que su padre hubiera podido contraer en Santiago ni en ningún otro lugar de aquel continente, que no había advertido últimamente cambio alguno en la manera de conducirse de su padre, ni le había oído nunca referirse a ningún secreto. La misión a América del Sur le había considerado como relacionada con intereses de negocios. Habiéndose detenido un momento Autet, intervino la voz tranquila de Giraud. «Desearía hacer algunas preguntas por mi cuenta, señor juez». «No hay inconveniente, Giraud, si así lo desea», dijo el magistrado fríamente. Giraud acercó un poco su silla a la mesa. «¿Estaba usted en buenos términos con su padre, Monsieur Renaud?» «Ciertamente, estaba en buenos términos», contestó el muchacho con altanería. «¿Afirma esto positivamente?» «Sí». «Sin pequeñas disputas, ¿verdad?» Jack encogió los hombros. «Todo el mundo puede tener una diferencia de opinión de cuando en cuando». Es claro. Pero si alguien asegurase que en la víspera de su partida para París tuvo usted una disputa violenta con su padre, ¿mentiría?» No pude menos de admirar la habilidad de Giraud. Su jactancia al decir que estaba informado de todo no había sido vana. Era claro que aquella pregunta había desconcertado a Jacques Renaud. Tuvimos una disputa», admitió. «Ah, una disputa. ¿Y en el curso de esta disputa no pronunció usted la frase «Cuando estés muerto podré hacer lo que quiera»?» «Pude haberla pronunciado», murmuró Jack. «No lo sé en realidad». Contestando a la cual, ¿no dijo su padre «Pero no estoy muerto todavía»? A lo que usted replicó «Ojalá lo estuvieras». El muchacho no contestó. Sus manos jugaban nerviosamente con los objetos colocados sobre la mesa que tenía enfrente. «Debo pedir una contestación. Hágame el favor, Monsieur Renaud», dijo Giraud con dureza. Con iracunda exclamación, el muchacho echó fuera de la mesa un pesado cortapapeles.
¿Qué importa eso? Es igual que lo sepa usted. Sí, tuve una disputa con mi padre y me atrevo a afirmar que dije todas estas cosas. Estaba tan irritado que no puedo ni recordar lo que dije. Estaba furioso. Hubiera casi podido matarle en aquel momento, tal como lo digo. Piense ahora lo que quiera. Y se recostó en la silla encendido y provocativo. Giraud sonrió. Luego, retirando un poco la silla, dijo: «Nada más. Sin duda, preferirá usted continuar el interrogatorio, Ted». «Ah, sí, exactamente», dijo Ted. «¿Y cuál era el motivo de su disputa?» «Esto me abstendré de declararlo». Otet se enderezó en su asiento. «Monsieur Renaud», dijo con voz resonante, «no está permitido jugar con ley. ¿Cuál fue el motivo de la disputa?» Jacques Renaud permaneció callado, con su rostro juvenil malhumorado y sombrío. Pero habló otra vez, imperturbable y tranquila, la voz de Hércules Poirot. «Yo le informaré si lo desea, señor juez». «¿Usted lo sabe?» «Ciertamente, lo sé. El motivo de la disputa fue Mademoiselle Martha Dubreuil». Jacques se volvió bruscamente sobresaltado. El magistrado se inclinó hacia adelante. «¿Es esto, monsieur Renaud?» El joven afirmó con la cabeza. «Sí, amo a Mademoiselle Dubreuil y deseo casarme con ella. Tan pronto como le informé de esto, mi padre se puso furioso. Naturalmente, no pude soportar los insultos contra la muchacha a la que quiero, y también perdí la serenidad». Otet se volvió hacia Madame Renaud. «¿Conocía usted este afecto, señora?» «Lo temía», contestó ella sencillamente. «¡Madre!», exclamó el muchacho. «¿Tú también? Marta es tan buena como hermosa. ¿Qué puedes tener contra ella?» «No tengo nada contra Mademoiselle Dubreuil por ningún concepto, pero hubiera preferido que te casaras con una inglesa y, si era francesa, con otra, que no tuviera una madre de antecedentes tan dudosos». Y el rencor contra aquella madre se manifestó claramente en su voz, y esto me hizo comprender que debió de ser un trago muy amargo para ella el descubrimiento de las inclinaciones amorosas de su hijo hacia la hija de su rival. Madame Renaud continuó, dirigiéndose al magistrado: «Quizá hubiera debido hablar de ello a mi esposo, pero esperé que se tratase de una simple galantería entre un joven y una muchacha que quedaría olvidada, a lo mejor no concediéndole importancia. Ahora me acuso en mi silencio, pero, como se lo he dicho a ustedes, parecía a mi esposo tan intranquilo y preocupado que quise, ante todo, evitarle nuevas inquietudes». Otet hizo una seña afirmativa. Enseguida continuó: «Cuando informó usted a su padre de sus intenciones acerca de Mademoiselle Dubreuil, ¿se mostró sorprendido?» «Pareció quedar desconcertado. Enseguida me ordenó que me quitase semejante idea de la cabeza. Dijo que nunca daría su consentimiento para este enlace. Irritado, le pregunté qué tenía contra Mademoiselle Dubreuil. A esto no podía dar una contestación satisfactoria, pero habló en términos desdeñosos del misterio que rodeaba las vidas de la madre y de la hija. Le repliqué que yo me casaría con Marta y no con sus antecedentes, pero me hizo callar gritándome que se negaba a discutir más el asunto de ninguna forma. Había que darlo por terminado. La injusticia y la arbitrariedad de todo aquello me enloquecieron, y más aún considerando que él, por su parte, había parecido siempre desvivirse por ser atento con las Dubreuil, y hasta propuso que se las invitase a visitar nuestra casa. Perdí la cabeza y tuvimos una seria disputa. Mi padre me recordó que para todo dependía de él, y creo que fue aquí cuando le hice la observación de que, después de su muerte, haría todo lo que me pareciese bien». Poirot le interrumpió con una rápida pregunta. «¿Sabía usted entonces lo que su padre disponía en su testamento?» «Sabía que me dejaba a mí la mitad de su fortuna y la otra mitad a mi madre, el fideicomiso para que la recibiese yo cuando ella muriese». «Continúe su relato», dijo el magistrado. «Después de esto nos gritamos el uno al otro, furiosos, hasta que me di cuenta de pronto de que estaba en peligro de perder el tren de París. Hube de correr a la estación, rabioso todavía. No obstante, una vez lejos de aquí, fui calmándome. Escribí a Marta, contándole lo que había ocurrido, y su contestación acabó de serenarme.
Me indicaba en ella que nos bastaría mantenernos firmes y que así toda oposición tendría que ceder al fin. Nuestro mutuo afecto tenía que ser puesto a prueba, y cuando viesen que no era una ligera ilusión por mi parte, sin duda se mostrarían más benignos con nosotros. Por supuesto, a ella no le había comunicado cuál era la objeción principal de mi padre en nuestra unión. Pronto comprendí que no favorecería mi causa haciendo uso de la violencia. Para pasar a otro asunto, ¿conoce usted el apellido Duvin, Monsieur Renaud? ¿Duvin?, dijo Jack. ¿Duvin? E inclinándose hacia adelante, recogió lentamente el cortapapeles que antes había echado fuera de la mesa. Al levantar la cabeza tropezaron sus ojos con la mirada observadora de Giraud. ¿Duvin? No, no puedo decir que lo conozca. ¿Quiere leer esta carta a Monsieur Renaud y decirme si tiene idea de quién fue la persona que se la dirigió a su padre? Jacques Renaud tomó la carta y la leyó de principio a fin, subiendo entre tanto el color de su rostro. ¿Que se la dirigió a mi padre? Y eran evidentes la emoción e indignación de su tono. Sí, la encontramos en el bolsillo de su gabán. ¿Sabe? Y vaciló, moviendo los ojos en la dirección de su madre por una fracción de segundo. El magistrado comprendió. Hasta ahora no. ¿Puede usted darnos algún indicio de la persona que la escribió? No tengo la menor idea. Otet suspiró. Un caso muy misterioso. Ah, bien, supongo que podemos prescindir ya de la carta por ahora. A ver, ¿dónde estábamos? Oh, el arma. Me temo que esto vaya a causarle pena a Monsieur Renaud. Tengo entendido que era un presente de usted a su madre. Muy triste, muy desconsolador. Jacques Renaud se inclinó hacia adelante. Su rostro, que se había encendido durante la lectura de la carta, estaba ahora mortalmente pálido. ¿Quiere usted decir que mi padre fue muerto con un cortapapeles hecho de cable de aeroplano? Pero esto es imposible. Un objeto tan pequeño. Ah, Monsieur Renaud, es muy cierto, por desgracia. Me temo que es un pequeño instrumento ideal, afilado y fácil de manejar. ¿Dónde está? ¿Puedo verlo? ¿Está aún en el cuerpo? Oh, no, ha sido retirado. ¿Desea verlo para asegurarse? Quizá sería conveniente, aunque la señora lo ha identificado ya. Sin embargo, Vex, ¿puedo molestarle? Desde luego, voy a recogerlo. ¿No sería mejor acompañar a Monsieur Renaud al cobertizo?, propuso Giraud con voz suave. Sin duda deseará ver los restos de su padre. El muchacho se estremeció e hizo un gesto negativo, y el magistrado, siempre dispuesto a contrariar a Giraud en cuantas ocasiones se ofreciesen, contestó: No, en este momento. Vex tendrá la amabilidad de traernos la daga aquí. El comisario salió de la habitación. Stonor vino al lado de Jack y le estrechó la mano con fuerza. Poirot se había levantado y se ocupaba de enderezar un par de candeleros que sus ojos expertos le hacían ver en posición ligeramente torcida. El magistrado estaba releyendo la carta amorosa, aferrándose a su primera hipótesis de celos y una cuchillada en la espalda. De pronto se abrió la puerta con violencia y se precipitó el comisario en la habitación. ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡La daga no está allí! ¿Qué? ¿Que no está allí? No, señor, ha desaparecido. El jarro de cristal que la contenía está vacío. ¿Qué dice? Exclamé yo ahora. Imposible, pero si esta misma mañana he visto... Y las palabras se apagaron en mi garganta. Pero ya me había convertido en objeto de la atención general. ¿Qué decía usted? Exclamó el comisario. ¿Esta mañana? La he visto allí esta mañana, señalé lentamente. Hace cosa de hora y media, para precisar más. ¿Ha ido usted al cobertizo entonces? ¿Cómo ha obtenido la llave? Se la he pedido al guardia. ¿Y ha ido allí? ¿Por qué? Vacilé, pero decidí al fin que lo único que podía hacer era revelarlo todo. Otet, dije, he cometido una falta grave por la que debo suplicar su indulgencia. Continúe usted. El caso es, dije, deseando encontrarme en cualquier parte menos donde me encontraba, que he visto a una señorita conocida mía.
Esta señorita ha dado muestras de gran deseo de ver cuanto pudiera verse, y yo... Bien, en una palabra, he cogido la llave para mostrarle el cadáver. ¡Ah!, exclamó el magistrado con indignación. Efectivamente, es una falta grave la que ha cometido usted, capitán Hastings. Esto es extremadamente irregular. No debiera usted haberse permitido esta locura. Lo sé, contesté mansamente. No puede usted usar palabras demasiado severas, señor juez. ¿Usted no había invitado a esta dama a venir aquí? No, ciertamente. Nuestro encuentro ha sido puramente accidental. Es una joven inglesa que está accidentalmente en Merlinville, aunque yo lo ignoraba hasta mi inesperado encuentro con ella. Bueno, cortó el magistrado ablandándose. Esto era muy irregular, pero la dama es joven y guapa, sin duda. ¡Qué hermosa es la juventud! Y lanzó un suspiro sentimental. Pero el comisario, menos romántico y más práctico, tomó el hilo de la historia. ¿Y no ha cerrado usted la puerta con llave al retirarse? De esto se trata, precisamente, contesté despacio. De esto es de lo que me acuso con más severidad. Mi amiga se trastornó ante aquel cuadro y casi se desmayó. Fui, pues, a buscar brandy y un vaso de agua e insistí en acompañarla hasta la población. En medio de mi excitación me olvidé de volver a cerrar la puerta hasta que estuve de regreso en la villa. Es decir, que a lo menos por espacio de 20 minutos, dijo el comisario lentamente y se detuvo. Exactamente, añadí yo. 20 minutos, repitió el comisario pensativo. Es deplorable, dijo Autet, recobrando su dureza. ¡Sin precedentes! De repente se oyó otra voz. ¿Lo encuentra usted deplorable?, preguntó Giraud. Ciertamente lo encuentro. Pues yo lo encuentro admirable, dijo el otro sin inmutarse. La intervención de aquel aliado inesperado me aturdió. ¿Admirable, Giraud?, preguntó el magistrado, mirándole con el rabo del ojo. Precisamente. ¿Y por qué? Porque ahora sabemos que hace solo una hora que ha estado cerca de la villa el asesino o un cómplice del asesino. Sería extraño que con esta información no le echásemos el guante muy pronto, dijo con acento de amenaza en la voz, y continuó. Ha corrido un gran riesgo para apoderarse de esta daga. Quizá temía que se descubriesen en ella impresiones digitales. Poirot se volvió hacia Bex. ¿No dijo usted que no la sabía? Giraud encogió los hombros. Quizá no estuviera seguro. Poirot le observaba. Está usted equivocado, Giraud. El asesino llevaba guantes. Por tanto, debía estar seguro. No digo que fuese el mismo asesino. Pudo haber sido un cómplice que no se dio cuenta del hecho. El oficial del secretario del magistrado estaba recogiendo los papeles de la mesa. Autet se dirigió a nosotros. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Quizá, Monsieur Renaud, querrá usted escuchar la lectura de su declaración. A propósito, he mantenido el procedimiento con las menores formalidades posibles. Se ha dicho que mis métodos son originales, pero sostengo que la originalidad tiene muchas ventajas. El caso está ahora en las hábiles manos del famoso Monsieur Giraud. Sin duda que va a distinguirse. Realmente no comprendo cómo no ha echado ya el guante a los asesinos. Señora, una vez más le ofrezco el testimonio de mi sincera simpatía. Señores, les doy a todos ustedes los buenos días. Y salió, acompañado del oficial y del comisario. Poirot sacó del bolsillo un reloj que parecía un nabo y miró la hora. Vamos a regresar al hotel para almorzar, amigo mío, dijo, y me contará detalladamente las indiscreciones de esta mañana. Nadie nos observa, no necesitamos despedirnos. Salimos tranquilamente de la habitación. El juez de instrucción acababa de alejarse en su coche. Estaba yo bajando los peldaños cuando me detuvo la voz de Poirot. «Un momentito, amigo mío». Y diestramente sacó un metro y con perfecta solemnidad tomó la medida de un gabán colgado en el vestíbulo del cuello al borde inferior. Yo no lo había advertido antes y pensé que debía de pertenecer a Stoner o a Jacques Renaud. Luego, con un ligero gruñido de satisfacción, Poirot se guardó de nuevo el metro y me siguió fuera, al aire libre. Capítulo 12. Poirot aclara algunos detalles.
¿Por qué ha medido ese sobre todo? Le pregunté con alguna curiosidad al descender por el camino blanco y caluroso sin prisa. Parbleu, para conocer su longitud, contestó mi amigo imperturbable. Me sentí mortificado. El incurable hábito de Poirot de sacar un misterio de las cosas más mínimas no dejaba nunca de irritarme. Volvió a quedarse callado y yo continué con mis propios pensamientos. Aunque no le presté de momento una atención especial, las palabras «después de todo, esto no tiene importancia ahora», que Madame Renaud había dirigido a su hijo, volvían ahora a mi memoria con un nuevo sentido. ¿Qué había querido expresar con ellas? Las palabras eran enigmáticas, significativas. ¿Era posible que supiera más de lo que suponíamos? Había negado todo conocimiento de la misteriosa misión que su esposo había querido confiar a su hijo, pero ¿era en realidad menos ignorante de lo que fingía ser? Hubiera podido iluminarnos si así lo hubiese querido, y era su silencio parte de un plan cuidadosamente concebido y preparado. Cuanto más lo pensaba, más inclinado me sentía a creer que mis sospechas estaban bien fundadas. Madame Renaud sabía más de lo que quería admitir. La sorpresa experimentada al ver a su hijo la había hecho descubrirse momentáneamente. Me sentí convencido de que conocía, si no la identidad de los asesinos, por lo menos el motivo del asesinato. Algunas consideraciones muy poderosas debían de haberlo obligado a guardar silencio. «Está usted sumido en pensamientos profundos, amigo mío», observó Poirot. «¿Qué le interesa de este modo?» Se lo comuniqué, seguro de que me hallaba en terreno firme, aunque esperando que se riese de mis sospechas. Pero vi con sorpresa que hacía una lenta seña afirmativa. «Tiene usted mucha razón, Hastings. Desde el principio he tenido la seguridad de que se callaba algo. En el primer momento sospeché de ella, si no como instigadora, por lo menos como encubridora del crimen». ¿Que sospechó de ella? Ciertamente. Había una enorme ventaja para ella. En realidad, con este Nuevo Testamento, ella es la única beneficiada, y así, desde el principio fue objeto preferido de mi atención. Pudo usted observar que no tardé en aprovechar la oportunidad de examinar sus muñecas. Quería saber si había alguna probabilidad de que se hubiese atado y amordazado ella misma. Pero no, vi enseguida que no había allí engaño. Las cuerdas habían sido apretadas de tal modo que habían mordido en la carne. Esto eliminaba la posibilidad de que ella solo hubiese cometido el crimen, pero no la de que lo hubiese encubierto o inspirado con la colaboración de un cómplice. Por otra parte, el relato de los hechos, tal como ella lo hizo, me era singularmente familiar. Los hombres enmascarados que ella no pudo reconocer y la mención de «el secreto». Yo tenía noticia o había leído todo eso antes. Otro pequeño detalle me confirmó en mi creencia de que no decía la verdad. El reloj de pulsera, Hastings, el reloj de pulsera. Otra vez el reloj de pulsera. Poirot estaba mirándome curiosamente. ¿Lo ve, amigo mío? ¿Comprende usted? No, contesté algo malhumorado. Ni veo ni comprendo. Forja usted todos esos malditos misterios, y es inútil pedirle que los explique. Le gusta tener siempre algo escondido en la manga hasta el último momento. No se enfade, amigo, dijo él con una sonrisa. Se lo explicaré si lo desea, pero ni una palabra giró. ¿Está entendido? Me trata como un anticuado sin importancia. Ya veremos. Por un sentimiento ordinario de lealtad le di un indicio. Si prefiere no tenerlo en cuenta, allá él. Le aseguré a Poirot que podía contar con mi discreción. Está bien, hagamos uso entonces de nuestras pequeñas células grises. Dígame, amigo, ¿a qué hora tiene usted entendido que se desarrolló la tragedia? ¿Cómo? Alrededor de las 2 de la madrugada, le contesté con asombro. Usted recordará que Madame Renaud nos dijo que había oído dar la hora en el reloj cuando los hombres estaban en la habitación. Exactamente, y fundándose en esto, el juez de instrucción Bex y todos los demás aceptan esta hora sin ulterior examen. Pero yo, Hércules Poirot, digo que Madame Renaud mintió. El crimen se cometió por lo menos 2 horas antes.
Pero los médicos... Los médicos declararon, después de examinar el cadáver, que la muerte había ocurrido entre 10 y 7 horas antes de este examen. Amigo mío, por alguna razón imperiosa, convenía que el crimen pareciese cometido más tarde de la hora verdadera. ¿No ha leído usted algo acerca de los relojes de bolsillo o de pared que, habiendo sido rotos, han revelado el momento exacto en que ha tenido lugar un crimen? Para que este momento exacto no dependiese únicamente del testimonio de Madame Renaud, alguien adelantó hasta las 2 las agujas del reloj de pulsera y lo tiró luego al suelo con violencia. Pero, como sucede muchas veces, el tiro les ha salido por la culata. El cristal se rompió, pero la máquina no recibió daño alguno. Fue una maniobra desastrosa para ellos, pues inmediatamente se fijó mi atención sobre 2 detalles. Primero, que Madame Renaud estaba mintiendo, y segundo, que había alguna razón de vital importancia para retrasar la hora aparente del crimen. Pero, ¿qué razón podía haber? Ah, este es el problema. Aquí tenemos todo el misterio. Hasta ahora no puedo explicarlo. Solo una idea se me ofrece que pudiera tener relación con él. Y esta es que el último tren salía de Merlinville a las 12:16. Y lentamente continué su razonamiento. De suerte que el que tomase este tren tenía una magnífica coartada contra la sospecha de haber sido autor de un crimen que aparecía cometido a las 2. Perfectamente, Hastings, usted lo ha dicho. Me levanté de un salto. Pero debemos investigar en la estación. Seguramente no dejaron de advertir a 2 extranjeros salidos en ese tren. Debemos ir allá inmediatamente. ¿Eso cree usted, Hastings? Naturalmente, vámonos ahora. Poirot continuó mi ardor tocándome ligeramente en el brazo. Vaya, si así lo desea, amigo mío, pero yo no pediría detalles de 2 extranjeros. Le miré y él me dijo con alguna impaciencia: Lala, usted no cree una palabra de toda esa jeringosa, ¿verdad? Los hombres enmascarados y el resto de la historieta. Sus palabras me desconcertaron de tal modo que apenas supe qué contestar. Él continuó serenamente: ¿No recuerda haberme oído decirle a Giraud que todos los detalles de este crimen me eran familiares? Pues bien, ello supone una de estas 2 cosas: o que el plan de aquel crimen y el de este han salido del mismo cerebro, o que el autor del crimen presente recordaba la lectura del otro en una colección de causas célebres y ha copiado los detalles. Podré decirlo de un modo definitivo después de... Y se interrumpió. Yo estaba resolviendo varias cosas en mi mente. Pero, ¿y la carta de Renaud? Dije. En ella se menciona claramente un secreto y Santiago de Chile. No hay duda de que había un secreto en la vida de Renaud. Por otra parte, la palabra Santiago es, en mi concepto, un reclamo que se arrastra continuamente a través de la pista que seguimos para desorientarnos. Es posible que se haya utilizado con el mismo objeto para evitar que Renaud dirigiese sus sospechas a un lugar más cercano. Oh, tenga la seguridad, Hastings, de que el peligro que le amenazaba no estaba en Santiago, sino mucho más próximo, en Francia. Hablaba con acento tan grave y seguro que no pude dejar de sentirme convencido. Pero intenté una objeción final. ¿Y la cerilla y el cigarrillo encontrados cerca del cadáver? ¿Qué me dice de ellos? El rostro de Poirot se iluminó con un destello de pura satisfacción. Colocados allí para que los encontrasen Giraud o alguien de su tribu. Ah, Giraud es listo y sabe bien su lección. También la sabe un perro amaestrado. Y se mete por aquí tan satisfecho de sí mismo. Ha estado horas enteras arrastrándose por el suelo. «Ved lo que he encontrado», dice, y luego se dirige a mí. «¿Qué ve usted aquí?» Y yo le contesto con perfecta y profunda sinceridad: «Nada». Y Giraud, el gran Giraud, pensando para sí mismo, murmura: «Oh, ese viejo imbécil». Pero ya veremos. No obstante, mi atención se había vuelto hacia los hechos principales. Entonces,
Toda esta historia de los hombres enmascarados es falsa. ¿Qué ocurrió en realidad? Poirot encogió los hombros. Una persona podría decírnoslo, Madame Renaud, pero no hablará. Ni los ruegos ni las amenazas le harán efecto. Es una mujer notable, Hastings. Tan pronto como la vi, me percaté de que tenía que habérmelas con una dama de carácter desusado. Al principio, como se lo dije a usted, estaba inclinado a sospechar que había participado en el crimen. Luego he modificado mi opinión. ¿Qué le hizo modificar su opinión? Su espontáneo y auténtico dolor a la vista del cadáver de su esposo. Podría jurar que la congoja revelada por aquel grito era auténtica. Sí, dije reflexionando, estas cosas no se fingen. Con su perdón, amigo mío, siempre puede uno equivocarse. Observe a una gran actriz. ¿No finge el dolor de un modo que le arrebata a usted y le da la impresión de la realidad? No, por fuertes que fuesen mi propia impresión y mi creencia, no me permití darme por satisfecho sin otras pruebas. Un gran criminal puede ser un gran actor. En el caso presente, fundo mi certidumbre no en mi propia impresión, sino en el hecho innegable de que Madame Renaud verdaderamente se desmayó. Levanté sus párpados y le tomé el pulso. No había engaño, el desmayo era auténtico. Por tanto, quedaba comprobada la realidad de su congoja. Además, hay otro pequeño detalle adicional sin interés, y es que Madame Renaud no necesitaba hacer ostentación de un dolor sin límites. Había tenido un arrebato al ser informada de la muerte de su marido y no necesitaba simular otra crisis violenta al contemplar su cadáver. No, Madame Renaud no ha asesinado a su marido. Pero, ¿por qué ha mentido? Ha mentido en el reloj de pulsera, ha mentido al hablar de los hombres enmascarados y ha mentido en otra cosa. Dígame, Hastings, ¿cuál es su explicación de la puerta abierta? Bueno, dije con alguna turbación, supongo que fue un descuido. Se olvidaron de cerrarla. Poirot movió la cabeza con un suspiro. Esa es la explicación de Giraud. A mí no me satisface. Esta puerta abierta tiene un significado que, de momento, no puedo penetrar. De una cosa estoy bien seguro, de que no salieron por la puerta, salieron por la ventana. ¿Cómo? Precisamente. Pero en el arriete del jardín de abajo no había huellas de pisadas. No, y tenía que haberlas. Escúcheme, Hastings, el jardinero Augusto, como usted mismo se lo oyó decir, había plantado los 2 cuadros en la tarde anterior. En uno de ellos hay multitud de impresiones de sus grandes botas claveteadas, en el otro ninguna, ¿comprende? Alguien pasó por allí, alguien que para borrar las huellas alisó la superficie del cuadro con un rastrillo. ¿De dónde sacaron el rastrillo? Del mismo sitio que sacaron la azada y los guantes del jardinero, contestó Poirot impaciente. No hay dificultad sobre este punto. ¿Qué le hace creer que salieron por allí de todos modos? Seguramente es más probable que entrasen por la ventana y saliesen por la puerta. A mí me parece más lógico. Esto es posible, desde luego. Sin embargo, me parece mucho más que salieron por la ventana. Creo que se equivoca. Quizás sí, amigo mío. Me quedé reflexionando sobre el nuevo campo de conjeturas que las deducciones de Poirot habían abierto ante mí. Recordé mi sorpresa al oírle aludir misteriosamente el cuadro del jardín y el reloj de pulsera. Sus observaciones me habían parecido entonces desprovistas de sentido, y ahora, por primera vez, me daba cuenta de la notable sutileza con que, partiendo de algunos ligeros incidentes, había aclarado buena parte del misterio que envolvía el caso, y rendí a mi amigo un retrasado homenaje. Entretanto, dije siempre reflexionando, aunque sepamos mucho más que antes, no estamos más cerca de la solución del problema de quién mató a Renaud. No, se dio Poirot con buen humor. Lo cierto es que estamos mucho más lejos. Y el hecho parecía inspirarle una satisfacción tan extraña que le miré sorprendido. Él tropezó con esta mirada y sonrió. De pronto se me ocurrió una idea. Poirot, ahora lo veo. Madame Renaud debe de estar protegiendo a alguien. Por la calma con que recibió mi observación, pude ver que aquella idea ya se le había ocurrido a él. Sí, asintió con aire pensativo, está protegiendo a alguien o sirviéndole de pantalla, una de las dos cosas. Luego
Al entrar a nuestro hotel, me recomendó silencio con un gesto. Capítulo 13. La muchacha de los ojos acongojados. Almorzamos con excelente apetito. Por un rato lo hicimos en silencio, y después Poirot observó maliciosamente: bien, ¿y sus indiscreciones? ¿No me las explica? Me di cuenta de que me sonrojaba. Oh, se refiere a esta mañana. Y procuré adoptar un tono de absoluta despreocupación. Pero yo no podía medirme con Poirot. En muy pocos minutos me hubo extraído toda la historia, y mientras lo hacía parpadeaban sus ojos. Tiens, un relato bien romántico. ¿Y cómo se llama esa encantadora señorita? Hube de confesar que no lo sabía. Más romántico aún, el primer encuentro en el tren de París, el segundo aquí. Los viajes acaban con encuentros de enamorados, ¿no es este el dicho? No sea borrico, Poirot. Ayer era Miss Dubreuil, hoy es Miss Cenicienta. Decididamente tiene usted un corazón de turco, Hastings. Debería formar un harén. Puede embromarme tanto como quiera. Miss Dubreuil es una muchacha muy hermosa y que me gusta mucho. No me importa admitirlo. La otra no es nada. Creo que no volveré a verla. ¿Se propone no volver a ver a esta dama? Sus últimas palabras encerraban otra pregunta, y me di cuenta de la mirada aguda que me dirigió. Y ante mis ojos, escritas en grandes letras de fuego, vi las palabras Hotel du Phare, y volví a oír cómo me decía su voz: «Venga a verme», y mi propia y vehemente contestación: «Así lo haré». Con tono bastante ligero le contesté a Poirot: «Me pidió que fuese a verla, pero por supuesto no iré». «¿Por qué por supuesto?» «Bueno, no quiero ir». Me contaba que Miss Cenicienta se aloja en el Hotel d'Angleterre, ¿verdad? No, Hotel du Phare. Cierto, lo había olvidado. Cruzó por mi mente un recelo momentáneo. Era seguro que no le había nombrado a Poirot hotel alguno. Le miré y me sentí tranquilizado. Estaba cortando el pan en pedazos cuadrados, completamente absorto en su tarea. Debió de haber imaginado que le decía dónde se alojaba la muchacha. Tomábamos el café de cara al mar. Poirot fumó uno de sus delgados cigarrillos y luego sacó su reloj. «El tren de París sale a las 2:25», observó. «Tengo que empezar a moverme». «¿París?», exclamé. «Esto es lo que le he dicho, amigo mío». «¿Se va usted a París? ¿Pero por qué?». Y me contestó con gran seriedad: «A buscar al asesino de Renault». «¿Cree que está en París?». «Estoy enteramente seguro de que no está. No obstante, allí es donde debo buscarle. Usted no lo comprende, pero todo se lo explicaré a su debido tiempo. Créame, este viaje a París es necesario. No estaré mucho tiempo fuera. Lo más probable es que vuelva mañana. No le propongo que me acompañe. Quédese aquí y no pierda de vista a Giraud. Cultive también la sociedad de Renault, hijo». «Esto me recuerda», dije, «que quería preguntarle cómo sabía que estos dos muchachos tenían relaciones». «Amigo mío, conozco la naturaleza humana. Ponga cerca a un muchacho como el joven Renault y a una guapa moza como Miss Marta, y el resultado será casi inevitable. Y luego la disputa. ¿Era el dinero o la mujer? Y recogiendo lo que contó Leonie acerca de la ira del chico, decidí que se trataba de la mujer. En consecuencia, hice mi suposición y resultó acertada». «¿Usted sospechaba ya que estaba enamorada del joven Renault?» «En todo caso, había visto que tenía los ojos acongojados. Así es como recuerdo siempre a Miss Dubreuil, la muchacha de los ojos acongojados». Y era su voz tan grave que me impresionó penosamente. «¿Qué quiere decir con eso, Poirot?» «Me figuro, amigo mío, que hemos de verlo antes que pase mucho tiempo, pero debo partir». «Voy a acompañarle a la estación», dije levantándome. «No hará usted nada de eso, se lo prohíbo». El acento perentorio con que lo había dicho me sorprendió hasta sobresaltarme. Él hizo un enfático signo afirmativo. «Lo digo en serio, amigo mío. Hasta la vista». Me sentí como perdido cuando se hubo alejado Poirot. Fui paseando hasta la playa y observé a los que se bañaban, sin ánimo suficiente para unirme a ellos. Estuve tentado de imaginar que Cenicienta se encontraba allí con algún traje de baño maravilloso, pero no advertí señales de su presencia. Continué sin objeto por la arena, haciendo el extremo más apartado de la ciudad.
Luego se me ocurrió que, después de todo, no sería por mi parte más que una muestra de educación ir a preguntar por la muchacha. Y al final esto evitaría disgustos. El episodio quedaría así terminado. No tendría ya que pensar más en ella, porque si no iba, era posible que ella volviese a buscarme en la villa. En consecuencia, abandoné la playa y me interné por la población. Pronto encontré el Hotel du Phare, un edificio sin pretensión alguna. Era extremadamente molesto tener que salvar mi dignidad ignorando el nombre de la dama. Decidí entrar en el establecimiento y mirar a mi alrededor. Probablemente la encontraría en el vestíbulo. Entré con aire resuelto, pero no vi señales de ella. Esperé un rato y acabó por dominarme la impaciencia. Llamando aparte a un conserje, le deslicé en la mano 5 francos. «Deseo ver a una señora que se aloja aquí, una señora inglesa, pequeña y de cabello oscuro. No estoy seguro de su nombre». El hombre movió la cabeza y pareció contener una sonrisa. «No se aloja aquí ninguna señora de estas señas». «Pero es que ella misma me dijo que se alojaba aquí». «Debe estar usted equivocado, o más probablemente la misma señora, puesto que ha venido ya otro caballero preguntando por ella». «¿Qué dice usted?», exclamé sorprendido. «Sí, señor, un caballero que ha dado de ella las mismas señas que usted». «¿Qué aspecto tenía?». «Un señor pequeño, bien vestido, muy limpio y aseado, con un bigote muy tieso, una cabeza de forma muy particular y unos ojos verdes». «Poirot. Es decir, que por esto no había querido que le acompañase a la estación. Vaya una impertinencia. Le agradecería que no se metiese en mis asuntos. ¿Se imaginaba acaso que yo necesitaba que velase por mí?» Después de dar las gracias al hombre, salí de allí algo desorientado y muy irritado aún contra mi entrometido amigo. Pero, ¿dónde estaba la dama? Dejé a un lado mi irritación e intenté poner en claro el caso. Evidentemente me había dado por descuido el nombre de otro hotel. Luego se me ocurrió otra idea. ¿Había sido por descuido o me había dado deliberadamente una dirección falsa después de haberse callado su nombre? Cuanto más pensaba en ello, más convencido me sentía de que la segunda suposición era la acertada. Por una razón u otra, ella no quería que aquel conocimiento se convirtiese en amistad, y aunque media hora antes esta había sido mi propia intención, no me gustaba verme pagado en la misma moneda. Todo aquel asunto era profundamente desagradable, y me fui a la Villa Genevieve resueltamente malhumorado. No entré en la casa, sino que seguí el sendero que conducía al pequeño banco cercano al cobertizo, y me senté allí con el ánimo decaído. Me distrajo de mis pensamientos el sonido de unas voces a escasa distancia. Al cabo de un momento me di cuenta de que venían, no del jardín en que yo me encontraba, sino del jardín contiguo de la Villa Marguerite, y de que se acercaban rápidamente. Hablaba una joven y reconocí en su voz la de la hermosa Marta. «Chérie», estaba diciendo, «¿es verdaderamente cierto? ¿Han terminado todas tus penas?» «Bien lo sabes, Marta», contestó Jacques Renaud. «Nada puede ahora separarnos, querida. El último obstáculo a nuestra unión ha desaparecido. Nada puede apartarte de mí». «¿Nada?», murmuró la muchacha. «Oh, Jack, Jack, estoy asustada». Yo había hecho un movimiento para retirarme, percatándome de que sin quererlo estaba oyendo una conversación particular. Al ponerme en pie, los vi a través de un claro del seto. Estaban juntos, de cara hacia mí, él con el brazo alrededor del talle de ella y mirándola a los ojos. Aquel muchacho moreno y bien formado y aquella joven diosa rubia formaban una espléndida pareja. Tal como estaban allí, parecían hechos el uno para el otro y felices a pesar de la terrible tragedia que sombreaba sus jóvenes vidas. Pero el rostro de la muchacha estaba turbado, y Jacques Renaud, que parecía reconocerlo al apretarla contra él, preguntó: «¿Pero qué te asusta, querida? ¿Qué hemos de temer ahora?» Y entonces vi la mirada de los ojos de ella, la mirada de que había hablado Poirot, al murmurar tan bajo que casi hube de adivinar las palabras: «Estoy asustada por ti». No oí la contestación del joven Renaud, pues vino a distraer mi atención una aparición desusada un poco más allá siguiendo el seto. Parecía ser una espesura de la maleza demasiado oscura para hallarnos en una fecha tan temprana del verano. Me adelanté por aquel lado para verla mejor, pero la espesura se retiró precipitadamente y me miró con un dedo en los labios.
Era Giraud. Recomendándome cautela, me condujo al otro lado del cobertizo hasta un lugar desde el que no podíamos ser oídos. «¿Qué estaba usted haciendo aquí?», le pregunté. «Exactamente lo que hacía usted, escuchar». «Pero yo no había venido aquí adrede». «Ah», dijo Giraud, «yo sí». Como siempre, aquel hombre me causaba admiración sin dejar de causarme desagrado. Me miró de arriba abajo con una especie de desdeñosa antipatía. «No ayudará usted a adelantar las cosas metiéndose por medio. Con un momento más hubiera podido oír algo útil. ¿Qué ha hecho de su viejo fósil?» «Poirot se ha ido a París», le contesté fríamente. Giraud hizo castañetear a los dedos con desdén. «Es decir que se ha ido a París, ¿verdad? Ha hecho bien. Cuanto más tarde en volver, mejor. Pero, ¿qué cree que va a encontrar allí?» Me pareció advertir en aquella pregunta un matiz de inquietud, y me enderecé. «Esto no tengo el derecho de decirlo», le contesté con calma. «Probablemente ha tenido bastante juicio para no decírselo usted», observó bruscamente. «Buenas tardes, tengo que hacer». Y girando sobre sí mismo, se alejó sin más ceremonia. Las cosas parecían haber quedado detenidas en la Villa Genevieve. Evidentemente, Giraud no deseaba mi compañía, y a juzgar por lo que había visto, tampoco la deseaba Jacques Renaud. Regresé a la población, me bañé a mi gusto y volví al hotel. Me retiré temprano, pensando si el día siguiente traería algo interesante. Me encontraba muy lejos de estar preparado para lo que trajo. Mientras tomaba el desayuno en el comedor, el camarero, que había estado hablando con alguien al otro lado de la puerta, volvió con visible excitación. Por un momento vaciló, jugando nerviosamente con su servilleta, y enseguida exclamó: «Perdone, señor, pero ¿no es cierto que está usted relacionado con el asunto de la Villa Genevieve?» «Sí», contesté muy interesado. «¿Por qué?» «Pero ¿no está enterado de la noticia?» «¿Qué noticia?» «Que ha habido otro asesinato esta noche». «¿Cómo?» Y dejando el desayuno, cogí el sombrero y eché a correr tan deprisa como pude. «¡Otro asesinato! ¡Y Poirot ausente! ¡Qué fatalidad! Pero, ¿quién era la víctima?» Me precipité hacia la puerta. En el paseo de la entrada hablaba y gesticulaba un grupo de servidores. Agarré a Francesca. «¿Qué ha pasado?» «Oh, señor, señor, otra muerte. Es terrible. Pesa una maldición sobre la casa. Sí, señor, como se lo digo, una maldición. Deberían mandar a buscar al señor cura para que trajese aquí el agua bendita. Yo no duermo otra noche bajo este techo. Podría tocarme a mí el turno. ¿Quién sabe?» Y se santiguó. «Sí», exclamé, «pero ¿a quién han matado?» «¿Acaso lo sé yo? A un hombre, un desconocido. Lo han encontrado ahí, en el cobertizo, a menos de 100 metros del sitio donde encontraron al pobre señor. Y esto no es todo. Estaba acuchillado en el corazón, con la misma daga». Capítulo 14. El segundo cadáver. Sin esperar más, me volví por el sendero que conducía al cobertizo. Los 2 hombres que estaban de guardia allí se apartaron para darme paso, y muy excitado entré. La luz era escasa. El lugar era una sencilla construcción de madera para guardar potes vacíos y herramientas. Había entrado impetuosamente, pero me detuve en el umbral, fascinado por el cuadro que tenía ante mí. Giraud, a gatas, con una lámpara eléctrica de bolsillo en la mano, examinaba el suelo centímetro a centímetro. A mi llegada levantó la cabeza con el ceño fruncido, pero su expresión se ablandó un poco con una especie de buen humor despreciativo. «Ahí está», dijo, dirigiendo el rayo de luz al rincón más lejano. Me acerqué a aquel lugar. El muerto estaba echado de espalda. Era de estatura mediana, piel oscura y unos 50 años de edad. Iba vestido con aseo y su traje azul oscuro parecía confeccionado por algún sastre caro, pero no era nuevo. Tenía el rostro terriblemente contraído y en el lado izquierdo, exactamente sobre el corazón, asomaba el puño de una daga, negro y brillante. Lo reconocí. Era la misma daga que había visto en el jarro de cristal en la mañana anterior. «Espero al médico de un momento a otro», explicó Giraud. «Aunque apenas le necesitamos, no hay duda sobre la causa de la muerte del hombre. Una puñalada en el corazón y el efecto habrá sido instantáneo». «¿Cuándo se la dieron? ¿En la noche pasada?» Giraud movió la cabeza.
Difícilmente. No pretendo imponer mi criterio en medicina forense, pero este hombre murió hace más de 12 horas. ¿Cuándo dice usted que vio la daga por última vez? Hacia las 10 de la mañana de ayer. Entonces me inclinaría a fijar la hora del crimen no mucho después de esa hora. Pero hay gente que pasa y vuelve a pasar continuamente por delante de este cobertizo. Giraud dejó oír una risa desagradable. Hace usted unos progresos maravillosos. ¿Quién le ha dicho que fue asesinado en este cobertizo? Bueno, y me sentí confuso. Lo he supuesto así. Oh, vaya un detective listo. Mira el muerto. ¿Cae un hombre apuñalado en el corazón de este modo, en posición tan compuesta, con los pies juntos y los brazos pegados a los costados? No. Por otra parte, permite el hombre echado de espalda que le acuchillen sin levantar una mano para defenderse. Absurdo, ¿verdad? Pero mire aquí y aquí. Y en el polvo blanco del suelo, alumbrado por el rayo de luz de la lámpara, vi curiosas marcas irregulares. Fue arrastrado aquí después de ser muerto, medio arrastrado, medio llevado por dos personas. Sus huellas no se ven en el suelo duro de fuera, y aquí han tenido buen cuidado de borrarlas, pero una de ellas era una mujer, mi joven amigo. ¿Una mujer? Sí. Pero si las huellas estaban borradas, ¿cómo lo sabe usted? Porque, aunque borrosas, las huellas de un zapato de mujer son inconfundibles, y también por esto. E inclinándose hacia adelante, sacó algo del puño de la daga y lo sostuvo en alto para que yo lo viera. Era un largo cabello negro de mujer, parecido al que Poirot había recogido en el sillón de la biblioteca. Con una ligera sonrisa irónica, lo arrolló de nuevo a la daga. «Dejaremos las cosas como estaban, hasta el punto en que sea posible», explicó. «Esto le gusta al juez de instrucción. Bueno, ¿advierte usted algo más?» Me encontré obligado a mover la cabeza negativamente. «Mírele las manos». Así lo hice. Las uñas estaban rotas y descoloridas, y la piel era dura. Esto apenas me iluminó como yo lo hubiera deseado, y levanté la vista para mirar a Giraud. «No son las manos de un caballero», dijo contestando a mi mirada. «Por el contrario, su ropa es la de un hombre de buena posición. Eso es curioso, ¿verdad?» «Muy curioso», convine. «Y ninguna de las prendas está marcada. ¿Qué nos enseña esto? Que este hombre intentaba hacerse pasar por otro. Se había disfrazado. ¿Por qué? ¿Temía algo? ¿Era el disfraz un medio para escapar? Hasta ahora no lo sabemos, pero una cosa sí sabemos, que tenía tanto interés por ocultar su identidad como lo tenemos nosotros por descubrirla». Y volvió a mirar al cadáver. «Lo mismo que antes, no hay ahora impresiones digitales en el puño de la daga. El asesino llevaba guantes también». ¿Cree usted entonces que el asesino es el mismo en los dos casos? La expresión de Giraud se hizo inescrutable. «No importa lo que yo crea, ya veremos. ¿Marchand?» El agente de policía apareció en la puerta. «¿Por qué no está aquí Madame Renaud? La he enviado a buscar hace un cuarto de hora». «Está llegando ahora por el sendero, señor, y su hijo viene con ella». «Bueno, pero no quiero verlos más que uno a uno». Marceau saludó y se retiró. Al cabo de un momento reapareció con Madame Renaud. Giraud se adelantó con una breve inclinación de cabeza. «Por aquí, señora». Diciendo esto, la acompañó y apartándose luego de pronto le dijo: «Aquí está el hombre. ¿Le conoce usted?» Y su mirada parecía penetrar en ella como una barrena para leer lo que había en su conciencia, tomando nota de todas las indicaciones de su actitud. Pero Madame Renaud permaneció perfectamente tranquila, demasiado tranquila a mi juicio. Miró al cadáver sin interés y ciertamente sin señal alguna de agitación o de reconocerlo. «No», confesó, «no lo he visto en mi vida. Es enteramente un extraño para mí». «¿Estás segura de esto?» «Completamente segura». «¿No reconoce en él a uno de sus agresores, por ejemplo?» «No». Y pareció vacilar como si se le hubiese ocurrido una idea. «No, creo que no. Por supuesto, aquellos llevaban barbas, postizas, según lo piensa el juez, pero a pesar de todo, creo que no». Y ahora pareció haber tomado su partido definitivamente. «Estoy segura de que ninguno de ellos era este hombre». «Muy bien, señora, nada más entonces». Y ella salió con la cabeza levantada, que irradiaba el reflejo del sol en su cabello plateado. Jacques Renaud ocupó su lugar.
Tampoco él identificó al hombre, ni dejó de ser su actitud enteramente natural. Giraud se limitó a gruñir. No hubiera yo podido decir si estaba complacido o contrariado, y llamó a Marceau. ¿Ha traído a la otra aquí? Sí, señor. Hágala pasar entonces. La otra era Madame Dubreuil. Llegaba indignada, protestando con vehemencia. No admito esto, señor mío. Es un insulto. ¿Qué tengo yo que ver con toda esta historia? Señora, atajó Giraud brutalmente, estoy investigando no uno, sino 2 asesinatos. Por todo lo que yo sé, usted podría ser la autora de los 2. ¿Cómo se atreve usted? Exclamó. ¿Cómo se atreve a insultarme con una acusación tan descabellada? ¡Esto es infame! ¿Qué es infame? ¿Qué dice de esto? E inclinándose una vez más, desprendió el cabello y lo sostuvo en alto. ¿Ve usted esto, señora? Y se acercó a ella. ¿Me permite que vea si es como los suyos? Con un grito, ella retrocedió con el rostro y los labios blancos. «Esto es falso, lo juro. No sé nada del crimen, de ninguno de los 2 crímenes. Quien diga lo contrario miente. ¡Ah, mon Dieu! ¿Qué voy a hacer?» «Cálmese, señora», dijo Giraud fríamente. «Nadie le ha acusado a usted todavía, pero hará bien en contestar a mis preguntas sin más protestas. A lo que usted quiera, caballero. Mira al muerto. ¿Le había visto alguna vez?» Acercándose más, mientras sus mejillas recobraban un poco de su color, Madame Dubreuil miró a la víctima con cierto interés y curiosidad. Luego movió la cabeza. «No le conozco». Y parecía imposible dudar de sus palabras. Tan natural fue su acento. Giraud la despidió con una inclinación de cabeza. ¿La deja usted marcharse?, le pregunté en voz baja. ¿Es esto prudente? Seguramente este cabello negro viene de su cabeza. «No necesito que me enseñen mi oficio», bufó Giraud secamente. «Está vigilada. No deseo detenerla por ahora». Luego, con la frente arrugada, miró al cadáver. «¿Diría usted que tiene algo del tipo español?», me preguntó de pronto. Examiné aquel rostro. «No», dije por último. «Diría resueltamente que es francés». Giraud dejó oír un gruñido de descontento. «Me parece lo mismo». Por un momento se mantuvo quieto. Luego, con un gesto imperioso, me hizo apartar y a gatas de nuevo continuó el examen del suelo. Era maravilloso. Nada se le escapaba. Lo fue recorriendo centímetro a centímetro, revolviendo potes y examinando sacos viejos. Lanzóse sobre un lío cercano a la puerta, pero resultó contener únicamente una chaqueta y un pantalón harapientos, que echó de nuevo al suelo, refunfuñando. Enseguida le interesaron 2 pares de guantes viejos, pero acabó por mover la cabeza y apartarlos. Volvió luego a examinar los botes vacíos, invirtiéndolos uno por uno, y renovó sus signos negativos. Parecía hallarse contrariado y perplejo. Creo que había ya olvidado mi presencia. Pero en aquel momento llegaron de fuera rumores agitados y se precipitaron en el cobertizo nuestro antiguo amigo el juez, su oficial de secretaría, Bex y el doctor. «¡Pero esto es extraordinario, Giraud!», exclamó Ted. «¡Otro crimen! ¡Ah! No hemos llegado al fondo de este caso. Hay aquí algún misterio profundo. ¿Pero quién es la víctima esta vez?» «Eso es precisamente lo que nadie sabe decirnos. No ha sido identificado». «¿Dónde está el cadáver?», preguntó el médico. Giraud se apartó un poco. «Ahí, en el rincón. Ha sido acuchillado en el corazón, como usted ve, y con la daga que fue robada ayer por la mañana. Imagino que el crimen siguió de cerca al robo, pero esto es usted quien ha de decirlo. Puede manosear la daga sin reparos, no contiene impresiones digitales». El doctor se arrodilló junto al muerto y Giraud se volvió hacia el juez de instrucción. «Un problemita espinoso, ¿verdad? Pero yo lo resolveré». «¿Es decir, que nadie sabe identificarle?», dijo el magistrado pensativo. «No podría ser uno de los asesinos. Pueden haber disputado entre sí». Giraud movió la cabeza. «Este hombre es francés. Estaría dispuesto a jurarlo». Pero en aquel momento fueron interrumpidos por el doctor, que se había sentado sobre sus talones con expresión perpleja. «¿Ha dicho usted que fue muerto ayer por la mañana?» «Me guió por el robo de la daga», explicó Giraud. «Puede naturalmente haber sido muerto más tarde». «¿Más tarde? ¡Qué disparate! Hace por lo menos 48 horas que este hombre está muerto, y probablemente más». Y nos miramos unos a otros mudos de asombro.